nos dio exactamente igual. Este es el ejemplo de la página 370. Ejemplo, página 370. Fíjense que me dio negativo, no hay problema, porque se ve que esa función, si la grafican, se iba para abajo del eje X, está acá, la X al cubo menos 6X. Sí, acá está de hecho dibujada. ¿Qué hice? Repaso, un segundito. Agarré la función. Como no tengo nada geométrico que me ayude, porque si la grafican no es un triángulo, no es un rectángulo, no es nada, no me queda otra que ir por la definición, límite de los Rn. ¿Cómo calculo los Rn? Lo primero que tengo que identificar es quién es el delta X, que es el intervalo entero dividido n, este como que es el más fácil, 3 dividido n, y quién es el XY. ¿Quién es el XY? Es cada puntito que se obtiene desde el comienzo haciendo pasitos de delta X. Entonces, desde el 0 voy avanzando un paso, 2 pasos, 3 pasos, mi delta X. Una vez que tengo el delta X y el XY, vuelvo acá y reemplazo. Los Rn eran la suma de los rectángulos, base delta X, altura Fnxy. Voy paso a paso cuando quiero hacer estas cosas. Si lo quieren hacer de una, colapsan. Paso a paso. Ahora que tengo la base y tengo los xy, me acuerdo quién es mi f, que es esta. Donde diga x tengo que poner toda esta cosa. Entonces me queda esto al cubo, menos 6 veces esto. Y acá es donde empiezo a trabajar y a transpirar. Saqué el delta x afuera. Todo lo que no tenga ahí, que es lo que se mueve en la suma, lo saco afuera para no renegar. Lo que hice acá es dividirlo en dos sumas. Saco afuera lo que no tenga ahí con sus correspondientes potencias y me fijo si tengo la gran suerte de que haya una fórmula para estas sumas que me quedan acá. No tengo muchas fórmulas, tengo 3 o 4. Tengo esas ahí, bueno, justo las tengo, las uso. Las reemplazo porque están en el libro. Y ahora calculo los límites. Profe, hay una parte que no entendí. Sí. Cuando te queda el límite, cuando n tiende al infinito, de 3 a la cuarta sobre n a la cuarta, hay en la parte roja que tenés n por n más 1 sobre 2 al cuadrado. Lo que no entiendo es por qué se eliminan las n y no te queda, digamos, un n al cuadrado, porque si haces distributiva de n, te quedaría n. Por estos límites de matemática, mira, ¿vos te acordás? Cuando vos tenías un polinomio, no importa que haya otras cosas, si yo tengo 5n al cubo más n cuadrado más 1 sobre 2n cubo menos 2, suponete más n, lo que quieras ponerle acá. No sé si te acuerdas en matemática lo que hacíamos era dividir todo por la de mayor grado. Yo divido por n al cubo, 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 n al cubo, n al cubo. Y entonces esto se me va, esto se me va. Y cuando el límite, cuando n tiende a infinito, esto me queda 1 sobre n, se me va a 0, esto se me va a 0, esto se me va a 0, y esto se me va a 0, porque las potencias de abajo le están ganando. Entonces todo eso, cuando n tiende a infinito, se me iban. ¿Y qué me sobreviven? Los coeficientes de los que acompañan a la de mayor orden. Sí, ahí va, gracias, profe. Y nada. Por eso es que ni me importó si acá había más cosas, es como que yo me concentro en la de mayor grado y las otras las ignoro porque sé que se van a ir. Bien. Ahora sí, vamos a la 5.2, que tiene dos partes. Perdón, a la 5, sí, no, a la sesión 5.3. Y con esto en mente, que se queden ahí sufriendo con esto, voy a ir a la 5.3. Profe, una consulta. Sí. El último límite que calculé es el que te da 5 medio. Sí. ¿Qué relación tiene con el que te da menos 27 cuartos? No No, entendí. nada, era para recordar límites matemáticos, para recordar por qué no me importaban estas cosas. No, esto no tiene nada que ver. Ok, gracias. Nada. Bueno, este tiene el teorema fundamental del cálculo, que el teorema fundamental del cálculo tiene dos partes. Parte 1 y parte 2. Como estamos con esto, voy a empezar con la parte 2, aunque no sea lo que el orden correcto ni el orden que está en el libro, porque sí, porque quiero, porque es la parte que más me emociona de la materia y porque estamos con este ejemplo.
Yo creo que no les dije nunca que cuando, se los dejo acá, cuando la integral entre A y B de f existe, porque recuerden que era un límite, puede no existir, f se dice integrable en AB. Creo que no se los dije nunca. Y sí habíamos visto en la sección anterior que cuando es continua es integrable. No sé dónde está esto en el libro. Me lo salteé, a ver. Está en la 5.2, profe. Ah, sí, en la 5.2. Apenas arranqué hoy, debía haber dicho que, bueno, esto, que cuando existe ese número se llama integrable. Y sí habíamos dicho en la anterior, y está de nuevo repetido en la 5.2, que si f es continua, entonces es integrable. Puede ser integrable aún sin ser continua, pero si es continua estoy segura que es integrable. ¿Sí? Bueno, entonces, teniendo esto acá en mente, que la integral hicimos la integral entre 0 y 3 de x al cubo menos 6x cuadrado, diferencial x, a veces se ponen estos paréntesis, a veces no, es menos 27 cuartos, y habiendo hecho todo eso, vamos a algo que para mí es magia pura. El teorema fundamental del cálculo parte 2. Voy a empezar por esto, teorema fundamental del cálculo parte 2. Que dice lo siguiente, lo voy a anunciar y después lo voy a aplicar. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo empecé hablando de antiderivadas y dije lo dejamos un ratito en suspenso? Yo había dicho que f es una antiderivada, esto era 4.9, antiderivada de f chiquita, si cuando la derivo obtengo f. Lo vimos el otro día. El teorema fundamental del cálculo parte 2 dice lo siguiente. Si f es continua, y voy a subrayar esto 800 veces porque es fundamental. Si f, después más adelante les voy a decir por qué. F es continua en AB. Y f grande es una antiderivada. Decíamos una porque estaba la general, que era con la constante, y una es cualquiera, digamos, sin la constante. Una antiderivada de f chiquita, miren esto. Miren esto. Miren si esto no es magia. Dice, si yo tengo una antiderivada y quiero calcular esta cosa era un proceso que tenía rectángulos, yo tenía rectángulos que iban de acá a acá, o sea que me importaba la f acá, la f chiquita acá, la f chiquita acá, la f chiquita acá, me importaba, porque estoy haciendo alturas del rectángulo, hice todo un límite, hice un montón de cosas, y viene alguien y me dice, no, solo te importa la f grande, que es una antiderivada, acá y acá, y lo que pasa en el medio no importa. Esto es una locura, estuvieron 1800 años calculando integrales, haciendo rectángulos de aproximación, y como bien dijeron ustedes hoy, más de x cubo me va a aparecer, y no tengo fórmulas, pero ahora sí, porque mira, voy a hacer la misma de recién, voy a hacer la de recién. Si no se están emocionando, no tienen corazón. Miren esto. Estoy llorando. Ah, bien. Sí, ¿saben? Van a llorar cuando les haga calcular por definición, con límite 800 integrales, y después vengan con esto. Miren, No, estamos miren. emocionados. Muy. Bien. Yo estoy Bien. tratando de entender todavía. Bueno, no, porque ahora con el ejemplo vas a entender. Mira, mira, mira. No importa si no entendiste todavía. Ahora viene, preparen los pañuelos, porque ahora voy a hacer esta, la integral de x al cubo menos 6x cuadrado. Miren esto. Así que, ¿qué necesito? Dice, buscate una antiderivada. Así que voy a hacer un cálculo
auxiliar y voy a buscar antiderivada de f chiquita. Profe, la función que Sí. hicimos en el ejemplo anterior era 6x, no estaba al cuadrado. Gracias. Ay, gracias, porque si no iba a arruinar la emoción porque no iba a dar igual. Bien, entonces, si yo quiero buscar una antiderivada de esto, esta es mi f chiquita, una antiderivada, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era como el proceso al revés de integrar, de derivar? Si este era x al cubo, me quedaba x a la cuarta sobre 4. Y este era x está a la 1, es x al cuadrado sobre 2. Pero como quiero una antiderivada, le voy a sacar la constante, total, me pide una, no la general. O sea que es x a la cuarta sobre 4 menos 3x cuadrado. Con esa función, el teorema fundamental del cálculo, porque ya tuve en cuenta que esta es continua, así que lo puedo aplicar, lo voy a anotar para que lo chequen cada vez, f es continua, entonces aplico el teorema fundamental del cálculo, teorema fundamental del cálculo, me dice que tengo que agarrar esta f grande y evaluarla en b, y esta f grande y evaluarla en 0. Y esto me da, evaluada en 3, es 3 a la cuarta sobre 4 menos 3 por 3 al cuadrado, lo voy a escribir para que se sepa de dónde vino, menos 0. Por favor, alguien que haga 3 a la cuarta sobre 4 menos 3 al cubo y que me diga que da lo mismo que lo otro. ¿Yo me equivoqué? 3 a la cuarta menos... No, Da ahora lo mismo, mismo. profe. ¿Eh? Da lo mismo. Da lo mismo que era menos 27 7/4. cuartos. Ahora, no me digan, miren todo lo que hicimos acá. Miren, miren. Teníamos que saber lo que pasaba con la f chiquita en el medio. Esto es magia, que no le importe lo que pasa, que no le importe, a la f grande no le importa todo lo que pasó en el medio del 0 y 3. No le importa nada, solo se fija acá y acá. Puede haber hecho cualquier cosa acá adentro. Profe, y en el caso de que la función sea discontinua, pero no de salto, sino poner el salto infinito, Eso y viene no más se puede hacer adelante. nada. Sí, sí, se puede, pero se llaman integrales impropias, pero por eso justamente tu pregunta viene a eso. Más adelante vienen las integrales impropias, que son justamente cuando es discontinua, y también las vamos a saber trabajar. Pero después vamos a los parciales, escuchen, vamos a los parciales, tienen A, B, C, y tienen 3 integrales. Una es impropia, siempre, ¿no? Entonces tengo una impropia acá. Impropia es cuando es discontinua, vamos a poner que acá estaba la con discontinuidad. ¿Y qué vienen? No lo chequean, no chequean que es discontinua, pero es obviamente discontinua, tipo la integral entre 0 y 3 de 1 sobre x menos 2, o sea, es claramente discontinua acá, no es que tienen que hacer, uy, tengo que ser, pero no lo miran, como si el teorema fundamental del cálculo no tuviera la hipótesis de continuidad, y van y aplican el teorema fundamental del cálculo. 0 puntos. 0 puntos, porque te da otro número, te da otra cosa. Entonces, en cada función que van a hacer, esta es discontinua porque se anula en el 2, ¿no? Cuando x vale 2, que justo está acá adentro, si la discontinuidad está afuera no me importa, pero en x igual a 2, que está acá adentro, esto vale 0. Van y aplican. No pueden. Esto va a ser una integral impropia, que viene más adelante, tiene su propio método. Entonces, antes de resolver una integral definida, lo que hacen es fijarse que sea continua. No tienen ni que probarlo ni nada, pero al menos en un examen no les cuesta nada decir cómo es continua, aplico el teorema fundamental del cálculo, chao. Nadie le pide que prueben que sea continua, pero sí que miren. Tiramos el dominio, digamos. Claro, que sea continua en el intervalo de integración. Si fuera esta, por ejemplo, la integral entre 4 y 5 de esta, es continua. Porque acá no tiene problema. Acá sí puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo y está bien. Acá está mal. Porque es discontinua en el 2, pero no me importa, no está acá. El 2 no está acá. ¿Sí? Profe, ¿puedes subir un poquito?
Gracias. Profe, ¿Hay tiempo de probar esto? ¿O no? No, no, pero si alguien quiere lo podemos hacer. No, ni siquiera llego a dar lo que tenía hoy. Pero es muy linda la prueba, es hermosa, porque vos decís, ¿cómo aparece la derivada acá? Pero tiene que ver con, no les voy a hacer la prueba, no se asusten. Tiene que ver con que cuando uno hace los rectangulitos acá, hace esta recta secante. ¿Sí? Al hacer en vez de hacer rectangulitos, haces como unos trapecios acá. Y esta recta secante, cuando tomas límite, tiende a la recta tangente. Y las cosas del medio que se van cancelando, y es esencialmente eso. Ok. Porque vos decís, ¿cómo apareció? O sea, la antiderivada, ¿qué tiene que ver acá? Bueno, pero si Profe, alguien entonces, si alguien lo quiere ver, me avisa y lo vemos, o lo miran, y si tienen alguna duda, hacemos una consulta, no hay ningún problema. Sí, perdón. no, ahora hacemos todo con este teorema, no hace falta hacer lo del límite que habíamos hecho antes, ¿no? No, querida, primero van a hacer toda una práctica transpirando hasta que se emocionen como yo con el tema fundamental del cálculo. Toda una nos había práctica entera. igual. ¿Eh? En la clase anterior de práctica hicimos todo también y después el profe nos mostró que con la antiderivada era... O sea, me spoilearon la clase. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bueno, no importa. Pero vivimos la emoción, profe, que es lo importante. La clase. Bueno, yo quiero verlos emocionados así, y sobre todo, ahora cuando cuente el tema fundamental del cálculo, parte 1, si llego, que es lo que tengo que contar hoy, sobre todo, una cosa que yo quiero que les quede en la cabeza, porque uno cuando, después vamos a ver lo que es la integral indefinida, que es, no sé, es buscar justamente una antiderivada, y entonces en su cabeza, después de que superen el trauma de las sumatorias de Riemann y todo eso, les queda como que la derivada y la integral son procesos inversos. Pero no son procesos inversos en su origen, no es como la suma y la resta que son inversos porque la definí así, defino la resta tal que cuando lo sume de tal cosa, la multiplicación y la división la defino de manera que cuando multiplique de tal cosa, son inversos de nacimiento. Estos no son inversos de nacimiento, tuvieron 1000 años hasta relacionarlos como procesos inversos. La integral definida es una suma, es un límite de una suma de áreas de rectángulos. Eso es la integral definida. La derivada es lo que ya vieron en matemática A. Miles de años después se los relaciona de cierta forma para funciones continuas como procesos inversos, pero no lo son en su origen. Eso es lo que yo quiero que les quede grabado. Bueno, ahora vamos a seguir con más emoción. Vamos a hacer la que hicimos, la que tanto transpiramos, la del x al cuadrado. ¿Se acuerdan que daba un tercio? La voy a hacer. Esto tiene, voy a ir un ratito acá arriba. El teorema fundamental del cálculo, que yo les dije que la integral entre a y b de f chiquita es f en b menos f en a, tiene otra forma de escribirlo, que es así, con la regla de Barrow, también se escribe como f evaluada en b y en a. Ahora van a ver, o sea, esta es lo mismo que lo otro, es esta f grande, que no la quería borrar, esta f grande evaluada en b, esto significa f en b menos f en a. Entonces, esto me evita tener que hacerlo en un cálculo auxiliar, porque yo ahora voy a buscar una antiderivada de esto, que es x al cubo sobre 3, esta es mi f grande, y voy a evaluarla en 1 y en 0. Y me da un tercio. ¿Cómo me había dado antes? Nah, no me digan que no, chicos. Dejen de hacerse los duros. Miren lo que es eso. No hay rectángulos, no hay nada. No me quiero ni imaginar lo que sería con funciones trigonométricas también. Ay, muy bien, qué bueno que alguien comparte mi emoción. Imagínense si tienen fórmulas para x al cuadrado, x al cubo,
cuando tengan que hacer funciones trigonométricas, que las van a tener que hacer, que justamente por eso el resto de del mes, más o menos, mes y medio, consta en poder hallar antiderivadas, porque por ahora son todas de las directas, digamos, de las que estoy pensando al revés de la derivación, son muy fáciles, pero ahora, bueno, cuando aparezcan trigonométricas y todo, el problema se reduce, en vez de hacer un límite y una suma y todo eso, se reduce a hallar antiderivadas, que eso es lo que vamos a hacer durante un largo rato. Pero bueno, antes que eso, no me quiero olvidar que me falta el teorema fundamental del cálculo, parte 1, pobrecito, que también es re importante. Teorema fundamental del cálculo, parte 1. Es el que termina de relacionar a la derivada y a la integral como procesos inversos, junto con el 1, ¿no? Junto con teorema fundamental del cálculo 2, perdón. Termina de relacionar, quise decir, relacionar la derivación y la integración como procesos inversos. ¿Por qué? Porque en la parte 2, esencialmente lo que yo tenía era la integral entre A y B de una f chiquita, pero yo tenía que f era una antiderivada, entonces en vez de f chiquita podría haber dicho f', con f continua, ¿no? En realidad lo que tengo es la integral de una derivada, y entonces como de alguna manera dice, mira, la integral de una derivada es como que la cancelás de alguna manera, y te queda esto, ¿sí? Tenía una f chiquita, pero la antiderivada satisface esto, así que en vez de f chiquita puedo poner esto. El teorema fundamental del cálculo, parte 1, me dice, esto era la integral de una derivada. Una derivada de una integral. Esto que está en comillas, súper informal, ¿eh? ¿No? Esto era integral de una derivada. Ay, no sé dónde escribir acá. Integral de una derivada. ¿Qué pasará cuando tengo la derivada de una integral? Y para eso tenemos que entender qué significa la derivada de una integral. Entonces vamos hacia eso. Supongamos que tenemos una función que se define de la siguiente manera. Tengo una función g de x que se define como la integral de una función que le voy a poner como variable t, porque voy a reservar a la x como extremo superior de integración. Supongamos que tenemos eso. Entonces nos preguntamos, o sea, ya voy a hacer un gráfico de qué significa esto. ¿Cuál será la derivada de g? Esperen un segundo, ¿eh? Ahí vuelvo. Para entenderlo, tenemos que entender qué es esa función tan rara, definida como una integral. Para entender entonces qué es esa función tan rara, voy a tomar una función muy común. Consideremos f de t igual a t. Bien simple. Entonces, yo quiero ver qué es esto. ¿Será que le puedo encontrar una forma a esto? A ver, vamos a hacer. Voy a dibujar mi función t. Y esta es mi f.
Entonces, la G me está diciendo, ahí voy a tomar A igual a 0. O sea que mi G de X es igual a la integral entre entre 0. Hagan de cuenta que no sabemos todavía el teorema fundamental del cálculo parte 2, porque este es el 1. Entre 0 y X de T diferencial de T. No sabemos el teorema fundamental del cálculo parte 2. Lo único que sabemos era lo de la interpretación. Yo sé que esto es la integral entre 0 y algún X que voy a poner por acá, de esta función. O sea que para cada X fijo, es el área de este triángulo. ¿Sí? La integral entre 0 y X, es el extremo que antes era un B, ahora es una X que se va a ir moviendo por todo el eje, y lo que estoy integrando es esta función. Recuerden que la función es muda, le puse T porque quise dejar que el X se mueva acá, y no puede ser las dos cosas, el X o está acá o está acá. ¿Hasta acá me siguen? ¿De quién es G? Sí, profe. Bien. Ahora, díganme cuál es el área de este triángulo rojo. Fíjense cómo la función es la identidad, para X, esta altura es X. ¿Cuál es el área de ese triángulo? ¿Cuál es la base? X. La altura. Cuadrado no sería T. X sobre 2. Sobre Bien, 2. perfecto. X cuadrado sobre 2. O sea que me la dieron de esta forma súper complicada, y me podrían haber dicho de entrada que G de X era X al cuadrado sobre 2. Pero no, me lo dieron así para que interprete lo que significa ir acumulando áreas cuando el X se mueve. ¿Sí? A medida que el X sea más grande, esta área va a ser más grande. Obviamente esta es positiva, por eso son áreas, pero podría haber sido negativa y que las cosas se cancelen. Pero bueno, en este caso que es positiva, esta función me va dando esto, X cuadrado sobre 2. Y la pregunta original era esta: ¿cuál será la derivada de G? Entonces voy a derivar G. Cuando derivo, este 2 se me va con este 2 y me queda X. O sea, la función f, pero evaluada en X. De alguna manera, entonces, a ver, tengo una función g que está definida a través de una integral. Cuando la derivo, se cancelaron. Había una integral y había una derivada, al final sobrevivió lo de adentro, la f. Lo voy a escribir en forma general para ver si lo vemos. Y la pregunta es si esto pasará siempre. La respuesta obviamente es no, y necesito que sea continua. O sea, ¿pasará siempre que se cancela? Tengo una función definida por medio de una integral y después la derivo, es como que no le hice nada. Sí, si f es continua, teorema fundamental del cálculo parte 1. Si f, que es la que está acá abajo integrando, es continua, en AB, entonces la función g, definida como g de x, es la integral entre una constante, ahí le puse un 0, pero cualquier constante a y x de una función, de la función esta, es continua en el cerrado y derivable en el abierto. Ahí esto es el abierto, en AB. Y la parte importante, y justamente la derivada es la f chiquita. ¿Sí? A raíz de esto, y antes de hacer más ejemplos, voy a volver un ratito. Sí. Una pregunta. ¿Por qué en la, o sea, derivable en el intervalo abierto, no en el cerrado? Porque tenés que empezar a hablar de derivadas laterales, porque vos para derivar necesitas conocer el comportamiento de la función. Si yo quiero derivar en A, tengo que conocer el comportamiento de la función alrededor del punto. Y como acá no sé lo que pasa a izquierda, solo
No lo puedo digamos, incluir porque no conozco alrededor, sino solo de un lado. Ah, está bien, no, está bien, claro. Siempre en general los teoremas descartan la de diferenciabilidad en los extremos por eso, porque no sé lo que pasa del otro lado. Pero si hablaras de laterales también vale, ¿sí? Perdón, ahí donde dice G' de X igual a F de X, ¿no sería F de T? No, es la F ahora, fíjate acá, vuelve acá arriba, mirá. Porque ahora ya se fue la T, fue muda en el proceso de integración, pero se desaparece, mirá. ¿Ves? Acá. Estaba acá, pero se fue. Sí, sí. Gracias. Nada. Entonces, primero voy a hacer un ejemplo de esto y después un ejemplo No, primero voy a hacer para fijar un poquito más cómo está definida la G, porque van a tener ejercicios de esto. Ahora yo conocía, acá lo hice con una que conocía la formulita para poder llegar al teorema fundamental del cálculo, pero no siempre van a conocer la formulita. Acá hay un ejemplo de una que tiene acá el 2, acá el 2, acá el 1, y hace así. Después se mantiene constante hasta el 2, y después empieza a bajar. Profe, Sí. disculpa, ¿me podrías decir la página donde está esto? Este que estoy haciendo ahora... Lo del teorema fundamental, la parte 1. Ah, sí, ahí te digo. El teorema fundamental... 383. ¿Cómo? 382, creo que. 80, más o menos por ahí empieza. A ver, espera que yo estoy en otro lado. Sí, exactamente. En la 81 está 381 está la parte del 1, y después viene la parte del 2 en la 384. Gracias. ¿Ah? Bueno, por ejemplo, esta función, suponete que esta era la f. La voy a hacer también siguiendo un poquito para acá, para abajo. Más o menos así. Ahí está. Vamos a suponer que esta era la f, y yo quiero sacar g de x, que es la integral entre 0 y x de la f. No tengo una fórmula como hoy que me resultó fácil, entonces cuando tienen así, en los ejercicios le va a aparecer, van a ver que hay muchos de estos ejercicios, que calculen g en 0, g en 1, g en 2, vamos a calcular estos acá, g en 3 y g en 4. ¿Sí? Yo no tengo una fórmula, entonces no me va a quedar otra que ir a mirar acá y calcular cada uno. Por ejemplo, el g en 0 es el más fácil porque es la integral entre 0 y 0, porque ¿quién es g en 0? Dice, donde diga x, poneme un 0. Ahí de arriba dice x, entonces ahí arriba pongo un 0. De una función f de t diferencial t, de esta. El tema es que habíamos visto en las propiedades que cuando el extremo de integración eran iguales, antes de las propiedades lo puse como observación, esto daba 0. ¿Se acuerdan que la integral entre a y a de f da 0? Lo puse como observación antes de las 8 propiedades. Entonces este está fácil. G en 1, voy a venir y voy a escribir la definición de la G es esta. Entonces tengo que poner entre 0 y donde dice x pongo un 1 de f. Entonces ahora, como no sé quién es la f, no tengo una fórmula, pero tengo acá, bueno, justo una parte recta, pero tengo acá, puedo venir y recordar la interpretación gráfica, geométrica de la integral. Sería esto, el área bajo esta curva. Este es un triángulo de base 1 y de altura 2. ¿Está bien? No tengo la pero fórmula. profe, en los ejercicios, claro, nos va a aparecer la gráfica también. Claro, vas a tener algunos de estos, como hice hoy, que además de tener la gráfica, tenés la fórmula, entonces podés sacar, y entonces te lo puedo sacar en cualquier X. Y cuando tenés la gráfica, no lo puedes sacar en cualquier X, lo puedes sacar en algunos, más o menos, y de hecho en algunos lugares es aproximado.
Bien, entonces ahora si quiero sacar gen 2, y acá es donde quiero resaltar algo para que no se confunda. Voy a borrar este G, que ya está. Gen 2. Gen 2 por definición es donde diga X pone un 2. Ahí está. Entonces, cuando vayas a mirar la gráfica, ojo, que no es, ¿qué es gen 2? Es la integral entre 0 y 2, o sea que es desde 0 hasta 2. Todo esto, no solo este pedacito. O sea, es lo que ya calculé, esto es 1, más este pedacito que es la integral entre 1 y 2. ¿Cuánto es esto? Base por altura. ¿Es este? A ver si tengo el mismo gráfico. Base 1, altura 2. O sea que este tiene área 2. ¿Se entiende? Tengo que ir acumulando. Este que ya tengo es la integral entre 0 y 1. Este ya lo puedo usar. Y ahora le acumulo este pedacito, la integral entre 1 y 2, como es un rectángulo, es base 1 por altura 2, base por altura 2 me da 3. Este es este pedacito que está acá, más este, que es la integral entre 1 y 2. Si quiero usar las propiedades de extremos adyacentes, puedo hacer que es la entre 0 y 1, más la 1 y 2. Ahora, cuando yo quiera calcular G en 3, es la integral entre 0 y 3. Ya puedo usar, como hice recién, que ya conozco la integral entre 0 y 2, y le agrego la integral entre 2 y 3. Esta ya la conozco, ¿para qué la voy a volver a calcular? Toda esa parte. Esta es 3, y esta me falta. Bueno, acá son los ejercicios donde ustedes tienen que trabajar con aproximaciones. No sé cuánto es esto, porque acá hay una curva. Entonces van a encontrar que en las respuestas lo que hace el libro es aproximarlo como si fuese un triángulo. Dice, bueno, esto es más o menos esto. Cuando uno aproxima, hace este simbolito, porque ya no es igual, ahora es aproximado. Este es aproximadamente base 1, vamos a ponerlo acá. Este es aproximadamente base 1, altura 2 y sobre 2. Bueno, más o menos 1. Esa sería una forma. No les va a quedar igual que en el libro. Si el libro hace una mejor aproximación, hasta acá va a ser 4. ¿Sí? Pero aproximado. Y finalmente, cuando quiera calcular la G evaluada en el 4, ¿qué me va a quedar? La integral entre 0 y 3 ya la calculé. O sea, yo sé que esto es la integral entre 0 y 4. Pero como ya calculé entre 0 y 3 y tengo las propiedades de intervalos adyacentes, puedo hacer esto. Y acá tengo que tener cuidado, porque esta parte es negativa. Porque no estoy hablando de áreas, estoy hablando de integrales. Las integrales llevan el signo que llevan. Este pedacito es negativo. Que es más o menos, vamos a hacer de cuenta, que es más o menos como este. 1 y 1. Entonces, quiere decir que esto va a ser 4 menos 1. Aproximadamente, porque vuelve a ser 3. Esta se cancela con esta. ¿Se entiende? De alguna manera, porque esta está arriba y esta está abajo. Pero, profe, en este tipo de ejercicio es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Podrías, por ejemplo, hacer un poquitito menos brusco y decir esto es como esta. No sé. No sé. A veces uno con la que ya calculaste, a veces podés, si fuera algo así,
en vez de aproximarlo por un triángulo, que no sería este el caso, en vez de por un triángulo, lo haces por la x al cuadrado, que ya más o menos la hiciste. Pero más que eso, en este tipo de ejercicios son solo aproximaciones. No sé si, a ver si encuentro alguno para mostrarle. Claro, por ejemplo, el 5, el 5 de la 5.2, todos estos, o tienen tablitas, todas aproximaciones. Obviamente en esta no puedo derivar, porque no tengo una fórmula. En la otra, que sí tenía, y que es lo que me llevó al teorema fundamental del cálculo, sí podía hacer la derivada. Y va a haber varios problemas en los que van a tener que van a tener que derivar una integral. Obviamente se tienen que fijar que sea continua. Y hay un ejercicio que lo van a hacer en práctica, que es también salva la papa en todos los exámenes, que se llama regla de Leibniz. Lo van a hacer en práctica, que dice lo siguiente: ¿qué pasa si yo tengo la función que en lugar de tener una constante y una x, tengo una función b de x y una función u de x? Y yo quiero derivar. Obviamente, continua. Entonces, si uno combina, es muy sencillo, es un ejercicio de práctica. Si uno combina la regla de la cadena, que seguro la estaban extrañando, de la cadena, con el teorema fundamental del cálculo, parte 1, esto les da la f en el de arriba, por la derivada del de arriba, menos la f en el de abajo, por la derivada del de abajo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo g de x igual a la integral entre 1 y x a la cuarta de la secante de t, diferencial t, y me piden por algo la derivada, como esta es continua, esta regla que está acá arriba, que ya les digo está en los ejercicios, esta regla me dice que la derivada es mi función f evaluada en el de arriba, o sea, la función esta donde diga t pone lo de arriba, por la derivada del de arriba. ¿Sí? Menos la función evaluada en el de abajo por la derivada del de abajo, que cuando derive una constante se me va a hacer 0. ¿Sí? Esto es secante de 1 por 0, entonces esta parte se me va. Esto va a ser muy útil para calcular ejercicios en los que, por ejemplo, les diga, no sé, el límite de la integral entre, no sé, 0 y x, cuando x tiende a 0, de, no sé, e a la menos t cuadrado, por ejemplo. Este es un ejercicio típico de un examen y no sé por qué parece difícil, porque miren, cuando yo quiero evaluar el x, abajo me queda 0, claramente. Pero arriba también, porque dice integral entre 0 y 0. ¿Qué hacemos cuando tenemos 0 sobre 0? L'Hopital. Perfecto, entonces por L'Hopital yo necesito derivarlo de arriba. Y ahí es donde necesito la derivada de una integral. Entonces, la derivada de lo de abajo, clarísimo, 1. La derivada de lo de arriba, viene el teorema fundamental del cálculo y me dice, bueno, la derivada de lo de arriba, como esta es continua, es solamente tu función f, voy a aplicar el teorema fundamental del cálculo, L'Hopital más teorema fundamental del cálculo, me dice que es la función de arriba evaluada, donde dice t pone x. Voy a poner para no confundirlos con los signos, tal no es el objetivo de ahora. ¿Cuánto es e
¿Cuánto es este límite? 1. 1. Miren lo rápido que sale este ejercicio. Les juro que los dejan en blanco. Y si lo único que tengo que hacer es derivar, aplicar el teorema fundamental del cálculo, y mirá, 2 renglones. Entonces, con este tipo con el teorema fundamental de cálculo podemos, y lo mismo si acá hubiese habido una función, aplico esta otra que estaba acá arriba y es lo mismo. Que acá arriba, evaluado en la función por la derivada de la función. Bueno, me faltaron algunas cositas que quería decir hoy, pero bueno, no llegué, los voy a decir en la clase que viene. A ver, bueno, no tantas. Profe, ¿puedes subir un segundo? Sí. Ahí, gracias. Este ejercicio, les digo, está marcado en la 5.3. Es el ejercicio número 68, que tiene todas las hipótesis, ¿no? Porque yo acá no las puse, tienen que ser derivables, obviamente, está bien escrito, ¿no? Ejercicio 68 con las hipótesis correspondientes. Es el que, bueno, esta sí la dije continua y esta es derivable porque las tengo que derivar. Se llama regla de Leibniz y, bueno, lo van a resolver en la práctica y si no cualquier cosa lo ven. Y si, acuérdense, si alguien quiere ver la demostración del teorema fundamental del cálculo, no sé qué está en el libro, en este. Si no, me escriben, por favor, y la vemos, hacemos un zoom o cualquier cosa. Uy, a ver si está acá. No me acuerdo. Pero Si está yo acá. no entiendo, o sea, Sí. lo de la T. O sea, la T se pone para que no interfiera cuando vas moviendo la X. Claro, O porque no puede ser, la X no puede cumplir dos roles a la vez. O es extremo de integración, o es la variable de la función. Si no se mezcla, fíjate en este dibujito, creo que se entiende bien, acá. Este es mi variable, y el X es la que se mueve, ¿ves? Acá. Claro. Por eso, sí hace un lío eso siempre, pero creo que traten de volver siempre cuando duden a este ejemplito. La T es la variable, la X se va moviendo ahí, entonces no puede cumplir, no escriban nunca esto porque no tiene sentido escribir esto. G de X igual a la integral entre 0 y X de f de X diferencial de X. O es una cosa o es otra. Las dos cosas a la vez, no. Acá le pongo cualquier número. Sí. ¿No podés ya explicar otra vez el último ejemplo que hiciste con la E? Porque no entendí, o sea, derivaste y simplemente cambiaste la T por la X. Claro, porque lo que dice el teorema fundamental del cálculo. Si hubiese tenido, espera, te hago otra un poquito más complicada, mientras esperamos a Karina, no sé si está. Suponete que sea así, la integral entre 0 y x cuadrado de, no sé, del seno de t diferencial t. Ahí. Y tengo, perdón, no, quiero esto sobre x, pongo x porque está lo de abajo no me importa, pero puede estar en los dos lados. El límite cuando x tiende a 0. Si querés le ponemos así, no sé, x cuadrado. Entonces, acá miro y cuando el x tiende a 0, esto también tiende a 0. O sea que me queda la integral entre 0 y 0, por lo tanto estoy en un caso del L'Hopital porque lo de arriba es 0 y lo de abajo es 0. Entonces, como estoy en un caso del L'Hopital, hago lo que me dice L'Hopital, que es derivar arriba y derivar abajo. Abajo me queda 2x, y ahora tengo que derivar esta es mi función que quiero derivar, g de x. Entonces, para derivar esa función, aplico el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Pues yo quiero acá g' de x. Lo voy a escribir en dos pasos para que se entienda. Entonces, esto es el límite, cuando x tiende a 0, y bueno, entonces aplico el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo me dice que acá tengo que tener un x, no una función. Entonces voy a la otra que les dije, que lo van a ver en la práctica, que es la derivada, cuando tengo una función arriba, es f en la de arriba por la derivada del de arriba, menos f en el de abajo por la derivada del de abajo. Voy a hacer eso, para derivar la g. Entonces es f, mi f es esta, evaluada en el de arriba, seno de x cuadrado, por la derivada del de arriba, menos f en el de abajo por la derivada del de abajo, me va a dar 0 cuando derive la constante, así que esto se va.
es el seno en 0 también es 0. Bueno, me da 0 de todas maneras. Y ahora, esperen. No, odio cuando me pasa esto. Porque no puedo volver. Paciencia, paciencia. Ya estoy cerca. Acá. Ahora, fíjense, pasé de un límite que tenía un integral que no sabía qué hacer, a un límite de matemática. Bueno, ahora si lo sé resolver o no lo sé resolver, este límite es otra cosa, es muy fácil igual. Me quedó el límite, me da 0, límite de seno de x cuadrado, que es 0. Pero saqué la integral. ¿Cómo la saqué? Porque L'Hopital me dice que derive. Si no pudiera aplicar L'Hopital, no puedo hacerlo. Pero siempre les va a aparecer en casos en los que les queda 0 sobre 0, cosas así. Entonces aplican L'Hopital. Al aplicar L'Hopital me dice la derivada del de arriba sobre la derivada del de abajo. La derivada de una integral, ahí voy al teorema fundamental del cálculo, parte 1, para decir que es o bien la función evaluada en el de arriba, si esto no fuese otra función, o bien la reglita que les dije, que es este evaluado en el de arriba por la derivada. ¿Qué hice? Me eliminé la integral. Miren, este límite no tiene integral, que fue el secreto del teorema fundamental del cálculo. Acá. Entonces, esto lo vamos a usar, esta parte 1 la vamos a usar cuando querramos derivar cualquier integral, o solamente cuando el extremo derecho, ponerle el intervalo de la integral, sea una función. No, cuando quieran derivar cualquier integral, puede tener cualquier abajo integral. también. Sí. Okay. Sí, pueden tener arriba y abajo. Entonces, de alguna manera, el teorema fundamental del cálculo, parte 1, es para derivar integrales, y esencialmente le dice, no pasó nada, te queda la f, y el otro es para integrar derivadas, el parte 2, que te dice, no pasó nada, te queda la f mayúscula, ¿sí? Porque este acá es, integro una derivada, y me queda la f, ¿sí? Es como que de alguna manera, hay como una simplificación, y esto con 800 comillas, es como que la integral de una derivada no es nada, y la otra es la derivada respecto de x de mi función g, que era una función, así, esta era mi g, es f en x. Entonces, como que de alguna manera, también entre 800 millones de comillas, esta derivada se fue con esta integral. ¿Sí? La integral de una derivada. Entonces acá estas dos teoremas como que las relacionan. Uy, Karina, ¿qué hora? Karina, ¿estás acá? Sí, estoy escuchando. Perdón, no me di cuenta la hora. Perdón. Es como que eso, son procesos inversos. Lo retomo la próxima clase.